Existimos para formar cristianos con excelencia. Somos hijos de Dios para cambiar el mundo por medio del servicio a la sociedad. Creados para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dispuestos como vasijas de barro en sus manos. Comprados con el costo más alto, la vida de su Hijo, Jesucristo. Redimidos por la sangre más pura y santa. Somos un centro de fe y esperanza para el mundo. La Iglesia Centro de Fe y Esperanza Cumaral les da la bienvenida a la tradición del altar familiar. Estamos seguros de que es un tiempo de gran bendición. Les invitamos para que en familia nos unamos en el mismo sentir a un tiempo de devoción a nuestro Padre Celestial y escuchemos atentos su palabra. Con nosotros, el Pastor General Alerio Vega. Bienvenidos. Bendiciones para todos en esta noche. Qué bueno poder compartir con ustedes de nuevo una palabra que nos edifica y nos trae bendición a nuestra vida espiritual, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Les invito a que abra su Biblia en el libro de la carta a los Romanos. Vamos a comenzar a estudiar desde el capítulo 1 en adelante la carta a los Romanos. Algunos escritores, algunos analíticos, algunos estudiosos, como lo fue Joseph, un jesuita, dice del libro de Romanos que su contenido es sublime, ya que allí muestra el Evangelio y muestra en el Evangelio la justicia que salva a los judíos y a los no judíos. Y también esto lo habla es por la fe en Jesucristo, que revela la actitud y el amor de Dios el Padre. Era un hombre que realmente entendió. El apóstol Pablo, escribiendo esta carta a los romanos, a la iglesia de Roma, 10 años antes aproximadamente, cuando estaba predicando cerca del mar Egeo, en los territorios de las provincias romanas, como lo fue Macedonia, Galacia, Acaya y Asia. Pero además de eso, él quería ir a España, él quería ir a Roma a evangelizarla. Y podemos ver en el capítulo 15, versículo 20 de Romanos, y dice así: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré. Ahí está. Entonces el apóstol le escribe a los romanos que él quería estar con ellos, que quería estar en Roma. Sabemos muy bien que después del emperador Claudio lo sucede nada más y nada menos que el emperador Nerón. Un emperador malo. La palabra malo le queda pequeña, por eso a un perro bravo le ponen Nerón. Dice como un Nerón. Él persiguió a los cristianos de la época, como judíos, como griegos. Pero de aquí en adelante, hablando un poquito de historia, ya quiero entrar en materia hablándoles del Evangelio de Romanos, del Evangelio no, sino de la carta a los Romanos. Versículo 1 en adelante dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios,
que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. El tema central de la carta a los romanos habla de la justificación por la fe. En el versículo 17 del capítulo 1 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hebreos capítulo 11 habla muy claramente acerca de la fe, ampliando el tema de Romanos, la justificación por la fe. Comienza diciendo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y comienza diciendo: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe Abel ofreció, por la fe no fue traspuesto, por la fe Noé fue advertido acerca de Dios para hacer el arca en que se salvase él y su familia. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar donde había de recibir como herencia. Por la fe habitó como extranjero. Por la fe también la misma Sara concibió. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y le habló acerca de las cosas venideras, y a Esaú. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel de Egipto. Por la fe Moisés nació y fue escondido por sus padres por 3 meses. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Por la fe celebró la Pascua. Por la fe pasaron el mar rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe Raab la ramera no pereció. Por la fe conquistaron reinos, apagaron fuegos impetuosos. Las mujeres recibieron sus muertos. Otros experimentaron vituperio y azotes. Fueron apedreados. Todo por la fe. Ahora, nos queda muy claro lo que está hablando el libro de Romanos, la justificación por la fe. La palabra justificación es declarar justo al que no lo era. Usted y yo no podíamos ser justos con nuestras buenas obras, con nuestra justicia, de ninguna manera. Las obras no nos traen justicia ni salvación. Si no lo sabía, sépalo. Porque en el libro de Efesios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Martín Lutero describe en sus apartes acerca del libro de Romanos que este libro, esta carta a los romanos, es la pieza clave y más importante del Nuevo Testamento, porque habla de la justificación por la fe. Versículo 1 y 2 dice acá, donde habla Pablo de su llamado. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Todos los ministerios, que son 5, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tenemos una responsabilidad. El apóstol, como el profeta, como el pastor, tiene una responsabilidad y debe cumplirla. Así que el apóstol dice: soy apóstol de Jesucristo, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por los profetas en las santas escrituras. Dios lo había apartado a Pablo, sino que él no sabía y por eso persiguió a la iglesia. En segundo lugar,
Pablo presenta a Jesucristo como el Salvador de toda la humanidad. Versículos 3 y 4 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¡Qué maravilloso! Si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería la predicación. Así que Pablo aquí describe a Cristo bajo el poder del Espíritu Santo resucitado de los muertos. Y él lo presenta como el único medio, como la única fuente, como la única puerta de salvación, como el único camino hacia la eternidad. En tercer lugar, su mensaje a los romanos es muy diciente. Mira, versículos 5 al 7. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Está hablando de la predicación del evangelio a todas las naciones, entre las cuales también vosotros estáis llamados a ser de Jesucristo. Pablo les predica y les habla que ellos también, o sea, los romanos, los griegos allí, estaban llamados a ser de Jesucristo, a ser santos. Dice: gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Termina diciendo allí esa primera parte: que la gracia de Dios sea con ustedes. Ese mensaje a los romanos fue muy importante. Pablo al fin llega a Roma, pero no de la manera que él quería, como llegó a Acaya, Macedonia, Galacia, Ponto, Frigia, Asia, todo esto. Él llegó como un preso, pero allí cumplió el propósito el cual Dios le había designado. Dice que estaba en una casa alquilada, más adelante lo vamos a ver, y durante 2 años les predicaba a todos los del gobierno. Es impresionante. Les predicó a los de la élite, a los más importantes del imperio romano. Por último, Romanos 5:1 nos está hablando de ser justificados por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La única manera que el hombre o el ser humano pueda tener paz para con Dios es cuando rinde su vida a Cristo, porque en la justicia de Cristo usted y yo somos justificados. Nuestra justicia son como trapos de inmundicia, pero la justicia de Cristo es perfecta y única, sublime y completa para darnos vida eterna. Así que termino aquí con este versículo de Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por haber recibido la justificación por gracia, no por obras, no por las obras que nosotros hayamos hecho, sino por tu misericordia, por tu gracia y tu poder. Bendigo tu nombre, Señor, y bendigo a cada persona que ha estado conmigo en este tiempo de estudio. En el nombre de Jesús, amén. Qué maravilloso haber compartido con usted una palabra más. Todos los viernes 8 de la noche y los lunes compartiremos el libro de Romanos. Durante toda la semana les estaremos mandando un audio por medio de WhatsApp a todo el grupo, pero en nuestra página oficial estaremos los lunes y los viernes. Bendiciones para todos. Desde Cumaral, su pastor Alirio Vega les ama, les amamos. Un abrazo para todos, como siempre. Bendiciones. Chao.